Empecemos por los operadores aritméticos. Seguramente como estudiantes los han visto y han practicado con la gran mayoría de ellos. Los ejemplos que vamos a ver son los más básicos. Van a haber dos operandos y entre medio de ellos el respectivo operador. Guardaremos los resultados de las operaciones en las distintas variables que se ven en la tabla. La primera operación es la de suma o adición. Tiene el operador representado con el signo más. Y en el ejemplo lo que estamos haciendo es sumar los operandos 3 y 2 y ese resultado, que es 5, lo guardamos en la variable a. Seguimos con la operación de resta o sustracción, cuyo operador es representado por el signo menos. En la variable b guardaremos el resultado de restar los operandos 4 y 7, obteniendo un valor negativo en este caso, que es menos 3. Pasemos a la multiplicación, que es representada por un asterisco en Python. En la variable c estamos alojando el resultado de multiplicar el operando con el valor de 2 con el operando de valor de 6, obteniendo como resultado 12. Ahora es el turno de la división, representada con la barra. En este ejemplo, lo que guardamos en la variable d es el cociente, es decir, ese resultado que se da al dividir los operandos 10 y 2, donde 10 es el dividendo y 2 el divisor. El resultado en esta ocasión será 5.0, es decir, un valor de tipo flotante, ya que en Python las divisiones, utilizando este operador, el de la barra, siempre van a arrojar números de tipo flotante. Pasemos a otro tipo de división, la división entera, cuyo operador es representado por esas barras dobles, en donde lo que se busca es que se devuelva un cociente con solo la parte entera. En la variable e vamos a alojar el resultado de la división con los siguientes operandos: 18, que es el dividendo, y 5, que es el divisor. Esto dará como resultado el número 3. Este 3 representa la parte entera, ya que si realizáramos esta operación utilizando una sola barra, es decir, una división normal, obtendríamos como resultado 3.6. Pasemos al penúltimo operador, el módulo, representado con ese porcentaje. Es otro tipo de división, pero lo que se busca en este caso no es el cociente, sino el resto o residuo de la división. Si realizamos la operación con los operandos 7 y 2, donde el 7 es el dividendo y 2 el divisor, obtenemos el resto con el valor de 1. Este 1 es el valor que queda alojado en la variable f. Hemos llegado a la última operación, el de la potenciación, representada por los asteriscos dobles. En la variable g guardaremos el resultado de multiplicar 6 veces por sí mismo ese número 2. Este 2 es la base y el 6 el exponente. Esto da como resultado 64. Después de esta breve introducción, vamos a pasar al editor para trabajar con ejemplos que devuelvan resultados no tan comunes, ya que de momento solo hemos utilizado operandos de tipo entero en las operaciones aritméticas. Por lo tanto, ha llegado la hora de trabajar con operandos de tipo flotante para que puedan apreciar cómo en ciertas situaciones vamos a obtener números con una gran cantidad de decimales, y no vamos a querer que se muestren todos. Python ofrece distintas alternativas para lograr esto y las vamos a ver. En la carpeta operadores yo he creado un solo archivo de momento que es parte 1. En él veremos estos ejemplos un poco peculiares cuando trabajamos con números de tipo float. Primero vamos a empezar con una división entera que vimos en la tabla, en donde habían dos operandos, ambos enteros, 18 el dividendo y 5 el divisor, y obteníamos un cociente con el valor de 3, de tipo entero. Ahora vamos a ver qué pasa si uno de los operandos es de tipo float. Creemos la primera variable, llamada a, que representará al dividendo y tendrá el valor entero de 18. La variable b, que representará al divisor y tendrá un valor de tipo flotante, 5.0. La variable resultado, que alojará la operación matemática, que en esta ocasión será una división entera, y por lo tanto necesitamos las barras dobles. El dividendo, representado por la variable a, las barras dobles, y el divisor, representado por la variable b. Para corroborar que realmente vamos a obtener un valor de tipo float, vamos a utilizar un print y en él el método type para mostrar el tipo de dato de la variable resultado, que debe de ser de tipo float, type resultado. Por último, utilizando el formato de las cadenas f, en un print mostraremos el resultado obtenido de la variable resultado. El resultado de la operación es, abrimos y cerramos llaves y colocamos la variable de resultado. Ahora ejecutemos esto. Cuando ejecutemos, podremos ver
que en efecto lo que estamos alojando en la variable resultado es un dato de tipo float y este tiene el valor de 3.0. Esto nos indica que no siempre vamos a obtener números netamente enteros, ya que si uno de los operandos es de tipo float, el resultado de la operación será un número de tipo float. Eso sí, la parte decimal que acompaña a la parte entera va a ser siempre 0. Limpiemos y pasemos a estos dos ejemplos. En estos ejemplos vamos a ver resultados con una gran cantidad de decimales. En el primer ejemplo veremos una división simple en la que vamos a obtener un número decimal periódico y utilizando el formato de las cadenas F decidiremos hasta qué decimales vamos a mostrar. Comencemos a crear las variables. A, que será el dividendo, que tendrá el valor de tipo flotante 10.0. La variable B, que representará al divisor y tendrá el valor de 3.0. La variable resultado, donde alojaremos el resultado de esta división simple. A, la barra, porque es una división normal, y B. Por último, un print en donde, utilizando el formato de las cadenas F, lograremos mostrar por pantalla el resultado. El resultado de la operación es, abrimos y cerramos llaves y colocamos la variable del resultado. Ahora sí, seleccionemos y ejecutemos. Cuando ejecutemos vamos a obtener este número con la parte entera de 3 y una gran cantidad de decimales repetidos, ya que estamos trabajando con un número decimal periódico. Es entonces cuando buscaremos mostrar solamente dos decimales de este número y el resultado pasará a ser 3.33. Dentro de las llaves donde se aloja la variable resultado, al final de esta vamos a colocar este código: dos puntos, un 2 y una F. Este código en la cadena de formato está especificando lo que queremos, es decir, representar un número de tipo float con hasta dos decimales como mucho. Ahora sí, cuando ejecutemos vamos a obtener el valor deseado, 3.33. Ejecutemos y logramos el resultado buscado. Perfecto. Ahora pasemos al segundo ejemplo. En este ejemplo trabajaremos con la potenciación y usaremos el método round para redondear el resultado de esta operación a dos decimales. Creemos entonces las variables de esta operación. La primera variable, llamada A, que representará la base y tendrá asignado un valor de tipo float con 6 decimales. La variable B, que representará al exponente y tendrá el valor de 2. Por último, la variable resultado, que alojará el resultado de esta potencia. Colocamos primero la base, que está representada por la variable A, los asteriscos dobles, porque estamos utilizando una potencia, y el exponente, que está representado por la variable B. Por último, un método print para mostrar el resultado por pantalla utilizando el formato de las cadenas F. Abrimos y cerramos llaves y colocamos la variable del resultado. Ejecutemos y vamos a obtener este número. Un número con 12 decimales. Este es el valor que será redondeado a 2 decimales. En la variable resultado, donde estamos realizando la operación, es donde vamos a colocar el método round, de esta manera. De momento, este método recibe un solo argumento, que es el número a redondear. En este caso, el resultado de esta operación, de esta potencia. El segundo argumento que va a recibir es el número de cifras decimales a incluir en el redondeo, que serán 2. Ahora sí, cuando ejecutemos, este número, con 12 decimales, será reducido a 1 con 2 decimales, al aplicar el redondeo con el método round. Y en efecto, este es el resultado, 0.57. Por último, vamos a ver qué sucede en Python si dividimos a un número por 0. Tenemos el dividendo, 5.0, el divisor, 0.0, de tipo flotante, el resultado donde vamos a alojar el resultado de esta operación, y por último, el print, donde utilizando el formato de las cadenas F mostraremos el resultado. Al ejecutar este código, obviamente obtendremos un error, ya que en Python y en la gran mayoría de los lenguajes no se puede dividir por 0.